Muy buenas chicos y bienvenidos a otro video. Hoy vamos a ver Angular para devs de React. Si siempre has desarrollado con React, que es lo más probable, muchos empiezan con este framework y quieren dominar el mercado. Bro, aprendan Angular, ya que Angular es el segundo framework junto con React, no por orden, sino que es Angular y React, los dos frameworks que ahora mismo dominan el mercado del frontend. Hay ofertas laborales tanto para React como para Angular, así que aprendas Angular nunca va a ser por gusto. Siempre va a tener sentido que aprendas Angular. Aprende Angular y esta vez te voy a enseñar para que vean que pueden compartir conocimientos que se aplican tanto a React como a Angular. Y vamos a comenzar. Primeramente, ¿cómo instalamos Angular? Vamos aquí, instalamos la línea de comandos de Angular. Si quieren saber cómo he hecho esto y cómo he optimizado de esta forma la descarga, prefiriendo los paquetes offline, optimizando la descarga, tengo un video en el canal sobre eso. Y bien, vamos a continuar. Ya tenemos Angular en la PC. ¿Cómo creamos un proyecto de Angular? Muy fácil, ponemos ng new y el nombre del proyecto. Vamos a ponerle como siempre hacemos un contador. Aquí nos va a pedir qué queremos: CSS, SSS, SAS o LESS, que son preprocesadores. Deben conocer de ellos, o al menos oído mencionar. Vamos a seleccionar CSS. Me dice que si quiero habilitar Server-Side Rendering, porque sí, Angular tiene para Server-Side Rendering. Yo le voy a decir que no. Y se está creando el proyecto. Entonces, bueno, ya se me instaló el proyecto y una vez dentro le damos a CD, vamos a donde se creó el proyecto, que en este caso era Counter, y abrimos el Visual Studio Code en ese proyecto. Antes de comenzar, quiero, como siempre, recomendarle algunas extensiones. Por ejemplo, el Angular Language Service. Simplemente con buscar Angular acá, sin el install, porque estas son las que tengo yo, pueden encontrarlo. Aquí está el Angular Language Services, que te ofrece autocompletado para trabajar con este framework. Y bueno, ¿qué es Angular? Angular es un framework basado en TypeScript que ofrece muchas funcionalidades que ya vienen integradas con él. O sea, no tienes que ir a buscar en otro lugar más que aquí mismo en Angular. Si necesitas soporte para formularios, Angular tiene soporte para formularios. Necesitas routing, Angular tiene routing. Necesitas alguna función, manejador de estado, Angular ofrece todo por ti. Muy pocas veces es necesario ir a buscar librerías. Y si hay librerías en el ecosistema de Angular. O sea, Angular es un poco más cerrado que React, pero no por eso quiere decir difícil. Y si está basado en TypeScript, no por eso quiere decir difícil tampoco. Vamos a aprenderlo y verán que es sencillo. Primeramente, antes de comenzar, a mí siempre me gusta guiarme por este diagrama que tengo. Ya pronto haré un video sobre esto. Y es que básicamente todo el frontend funciona así, como está aquí. Esto que ven acá es un componente de frontend. Y ese componente tiene siempre las mismas características. ¿Cuáles son? Aquí tenemos el template, que es el HTML. ¿Cómo se va a mostrar ese componente en pantalla? Tenemos las props, que son las que se le pasan al componente desde el padre, que es lo que recibe ese componente. En React se llaman props. Ahora veremos cómo se llama en Angular. Acá también tenemos el estado, que en React sería el hook use state. El estado cambia la template, pero desde dentro del componente, como pueden ver aquí. Las props cambia la template, pero desde fuera del componente. Y acá tenemos los eventos. ¿Qué es un evento? Es como comunicar el componente padre con esto de acá. En React serían las callbacks que le pasamos al padre desde el padre en las props. Y entonces ese evento dispara data del componente hacia arriba para que el padre lo maneje, cambie sus props y así sucesivamente. Vamos a ver cómo hacemos esto en Angular y vamos a comenzar por el estado y la template. Bien, bueno banda, ya estamos en el proyecto y lo siguiente que vamos a hacer es analizar un poco la estructura de carpetas que nos deja Angular al crear un nuevo proyecto. Comenzamos por acá. Estos tres archivos de acá son configuraciones específicas de TypeScript, no nos interesa mucho. El README, que es básicamente lo que les deja los proyectos cuando comienzan. Aquí ponemos todas las especificaciones que queramos poner. Esto ya saben lo que es, package.json. Angular.json es la configuración del proyecto de Angular. Aquí hay algunas cosas que merece la pena investigar luego en la documentación, ya que vamos a ver cómo Angular procesa los estilos, cómo Angular utiliza los assets, cómo Angular utiliza el router, cómo quizás pueda utilizar el servidor. Aquí tenemos los tests, entonces eso lo dejamos para otra ocasión. El git ignore y el editor config, esto básicamente es la configuración del editor, no creo que haya que tocarlo. Acá tenemos además el directorio node modules, esto me lo genera VS Code y estos serían los builds. Angular utiliza byte para los builds ahora en la nueva versión. Y entramos aquí a src y vemos que tenemos los assets. Básicamente aquí no hay nada porque aquí van las fotos, el favicon, el index.html, que es básicamente nuestra aplicación en modo HTML, y acá tenemos un app root. Este app root es el punto de entrada de la aplicación. Aquí en main.ts tenemos lo que sería el main en React, que es donde encapsulamos nuestra aplicación. Aquí vamos a meter el app component dentro de este HTML.
lo inyectamos. Esto lo que hace es inyectarlo básicamente. Tenemos los estilos globales, que no hay nada, y aquí tenemos nuestra aplicación. Acá están todos los componentes y el primero que tenemos es el app.component.ts, y un componente de Angular luce de la siguiente manera. Acá tenemos una clase que se llama app.component, el nombre de nuestro componente. Tenemos un HTML, aquí antes había muchas cosas porque por defecto te pone cosas, yo las borré y le puse Hello World. Tenemos el CSS que está vacío, tenemos la configuración de la aplicación, básicamente es todo lo que va a usar nuestra aplicación que tiene Angular. En este caso está usando el router por defecto. También se nos queda un poco más allá de este video. Y acá tenemos las rutas. Básicamente esto no lo vamos a estar tocando de momento. Tenemos acá, ¿cómo lo usa un componente? Un componente tenemos un selector. ¿Se acuerdan de la app root? Bueno, la app root que sale en el index.html, acá es donde está el componente de la app. Es el componente raíz. Tenemos standalone true, que por defecto en Angular 17 todos vienen así, porque antes teníamos los módulos de Angular y era muy complicado. Ahora es muy fácil trabajar con componentes. Esto es por defecto en estas versiones, siempre hay que tenerlo en true. Los imports es lo que queremos importar, los módulos que queremos importar, las librerías del propio Angular que queremos importar, y nuestros propios componentes. Si queremos incluirlo en este componente, los tenemos que especificar acá. Angular es muy selectivo con esto. Tenemos la template URL, que es donde se ubica la template, o sea, el HTML de nuestro componente, que sería el equivalente al JSX en React, y los estilos. Si le damos acá, nos va a salir el Hello World, y si le damos acá, nos va a salir los estilos de ese componente, los estilos encapsulados. Entonces, vamos a ver cómo manejar un estado simple en este componente. Lo primero que vamos a hacer es crear un título a la aplicación, como una propiedad de esta clase, y le vamos a poner hola mundo. Perfecto. Entonces, vamos al HTML, y como mismo en JSX, si queremos bindear propiedades de acá, del componente, hacia el HTML, lo hacíamos con esto en React, pero en Angular lo hacemos con doble llaves, y aquí nos ve el autocompletado, el título, y vamos a ponerle el título. Vamos a iniciar el servidor, que no lo he explicado, y el servidor se inicia con ng-serve. Acá construye el proyecto y nos da abierto el localhost 4200. Acá tenemos el hola mundo. Entonces, con el hola mundo ya podemos ver que queda todo enlazado. Si cambiamos acá un poco, le ponemos más signos de exclamación, entonces acá lo tenemos. Tenemos live reloading como otro framework cualquiera. Ahora, vamos a ver un estado. En Angular se cambian todas las mutaciones que se hacen en el componente, se hacen a través de funciones, que son métodos de esta clase. Entonces, vamos a poner change title, por ejemplo. Vamos a decirle que ahora el título es this.title, porque estamos hablando de la clase. Vamos a ponerle adiós mundo. Y entonces, ¿qué pasa? Yo voy a la template, voy a agregarle un botón y voy a agregarle un evento a ese botón que me cambie el título. En React teníamos el onClick, pero no se dejen engañar por esto. Esos son eventos del DOM normal, porque Angular utiliza el DOM real y no el DOM virtual. Y para iniciar, o sea, para bindear eventos de la template a funciones del componente, lo que utilizamos es los paréntesis. Aquí tenemos todos los eventos del DOM, Entonces aquí vamos a poner el evento click, y acá la función que queremos ejecutar. ¿Cómo se llama la función? Change title. Pero en vez de como lo hacíamos en React, que le pasamos la referencia a la función, aquí llamamos a la función directamente con paréntesis. Y esto cambia el título. Probémoslo para que vean que no me equivoco. Se me olvidó ponerle el título al botón. Vamos a la template, le ponemos cambiar título, y entonces ya tenemos cambiar título. Básicamente eso, ya, solamente una propiedad en Angular ya es por defecto reactiva. No que si use state, nada de eso. Ya es reactiva porque el propio Angular detecta los cambios en sus propiedades y automáticamente hace re-render a la template. Ya. Entonces vamos a los estilos. Si queremos ponerle un estilo al botón, y vamos a ponerle que el background color es rojo y que, no sé, las letras son blancas, no lo hagan así en la vida real. Entonces aquí tenemos los estilos aplicados. Y ya, banda, ya. Entonces con este conocimiento podemos hacer fácil un contador. Pero se preguntarán, ¿este es el único componente que hay? No, podemos crear más componentes, y Angular nos ofrece una herramienta para hacerlo por nosotros. Vamos a tumbar acá y vamos a poner el comando ng-generate. ng-generate es para generar código con Angular, y vamos a ponerle que queremos generar un componente. El componente se va a llamar counter. En Angular, por convención, todos los componentes deben llamarse carpetas con minúscula y con dash case. Entonces vamos a ponerle component, y se creó el componente. Acá lo tenemos. ¿Y qué nos genera? Nos genera la clase, nos genera los tests, que no vamos a usar los tests, lo podemos borrar. Nos genera la template y nos genera el CSS vacío, claro, porque esto lo vamos a modificar nosotros. Entonces vamos a crear un contador con los conocimientos que hemos aplicado. Vamos a poner aquí un botón de decrementar. Vamos a poner un span, que sería
Ahora lo vamos a poner aquí counter, no lo tenemos declarado pero pronto, y un botón de incrementar. Esto lo vamos a meter en un flex para que sea un poco más, se vea mejor. Vamos a ponerle, ya lo metí en un flex, le puse un gap de 10 y podemos ir al componente para quitarnos este error de acá. Aquí tenemos go to component para ir rápido y le ponemos, vamos a inicializar, que como era que se llamaba, counter, y lo vamos a inicializar en 0. Entonces vamos a hacer la función increment, y entonces en la función increment ponemos counter más this.counter más, y en decrement lo mismo, this.counter menos. Entonces, ¿cómo incluimos el contador en nuestra aplicación? Recuerden lo de los imports acá en la aplicación. Vamos a ponerle que vamos a importarnos cómo se llamaba nuestro componente, counter component, y vamos a importarnos el counter component para poderlo utilizar. ¿Cómo nos referimos al counter component? Como está en el selector. Aquí dice app counter, pero yo puedo ponerle simplemente counter, y para referirnos al componente simplemente ponemos counter, y vamos a hacerlo acá en el app. Vamos a poner acá counter, nos ve el autocompletado y básicamente ya tenemos el componente corriendo. Vamos a counter, vamos a la aplicación. Ups, que tumbé el servidor. Voy a ponerle ngserve. Y ahora sí, aquí tenemos el contador. Pero vamos a comentar esto para que no nos interfiera. Y acá tenemos el contador. Increment y decrement. Nos hemos asociado las funciones. Y como siempre, lo que hacemos es pindear el clic a las funciones del componente. Aquí ponemos decrement. Acá ponemos increment y entonces ya lo hacemos. Acá tenemos el contador funcionando perfectamente. Entonces, se preguntarán, ¿cómo hacemos aquí renderizado condicional? Pues vamos a hacer un renderizado condicional que aquí el contador diga que está par o está impar con un span. Por ejemplo, vamos a poner dos, es par, y otro que sea es impar. Y básicamente lo que vamos a hacer es renderizar este si es par o renderizar este si es impar. Y entonces vamos a hacer acá, todo se hace con arroba. Con arroba se rompe el flujo del renderizado. Aquí tenemos varias funciones, por ejemplo for, if, for para renderizar listas, if para renderizado condicional claramente. Y acá ponemos si counter módulo 2 es igual a 0, entonces porque es par, y le ponemos acá es par. Muy parecido a programar. Y le ponemos un else, si no, le ponemos que diga es impar. Y básicamente esto es la nueva sintaxis de Angular 17. Antes se hacía de otra forma, ahora se hace así. Y es mucho más fácil hacerlo de esta manera. Y acá tenemos es par, es impar, es par, es impar, es impar. Y tenemos renderizado condicional. Ahora, ¿cómo renderizamos una lista? Ahora, vamos a crearnos un componente nuevo que le vamos a poner en G, generate component, que tenemos también un shortcut que es GC, generate component, y vamos a ponerle user list. Nos creó el user list, borramos el test, hay un shortcut para no poner el test, ahora se los enseño. Y entonces en user list lo que vamos a hacer es vamos a ponernos un nuevo archivo y le vamos a poner types.ts. Vamos a ponerle userList.types.ts. Esto se estila para los tipos de ese componente, y ese componente, el tipo va a ser type user, va a ser igual, y vamos a ponerle que tienen un nombre y que tienen una edad. Ya con el nombre y con la edad podemos decir acá que tenemos una lista. Vamos a ponerle user list, que es de tipo user, que lo tenemos acá. No tenemos que importarnos nada porque el componente se asume que todo está en esta carpeta. Es lo que no hace falta importárselo. Y acá tenemos un arreglo utilizamos el autocompletado TypeScript y vamos a ponerle mi nombre, vamos a ponerle Carlos, vamos a ponerle una edad de 18 y vamos a poner Alfonso con una edad de 25, así. Y entonces dice que que nos falta ponerle que es un arreglo de usuario. ¿Cómo renderizamos este arreglo de usuarios en nuestro componente? Y es muy sencillo. Vamos a poner aquí y vamos a hacer div, creamos un div, vamos a por cada, recuerden que teníamos el for, bueno, aquí nos autocompleta, por cada usuario y acá ponemos la propiedad que teníamos, user list, track index es para obtener el index de esta iteración. Y lo que va acá adentro, decimos que por cada usuario lo que vamos a hacer es pintar un div con un h4 con el nombre user.name y un p con el user.h. Ahí tenemos ya el renderizado de listas. Ahora, ¿cómo se llama nuestro componente? User_list component. ¿Qué teníamos que hacer? Importarlo acá para poder utilizarlo. Vamos a ponerle user_list component. Y lo tenemos. ¿Cuál era su selector? Su selector es app user list. Y acá ponemos app user list. Perfecto. Entonces, claramente no nos sale el servidor. Iniciamos el servidor. No puede acceder al user. Banda, básicamente me había equivocado porque me había faltado el export acá. Quiere decir que dentro del componente no podemos importar el usuario.
y ponerlo acá, y cuando nos vamos al navegador nos sale toda la lista renderizada. Ya tenemos renderizado condicional, renderizado de listas, cambio de estado. Ahora vamos a ver un poco lo de las props. Vamos a crearnos un componente dentro de user list en GSC y vamos a crearnos un componente que se llame user, que sería user card básicamente. Una aclaración: cuando queremos meterlo dentro de una carpeta que no sea app, o sea, que esté dentro de app, porque todos los componentes deben ir dentro de app, pero que sea, no sé, app/users, ponemos aquí users y user card. Quiere decir que nos va a crear una carpeta que se llama users y nos va a meter user card ahí. Vamos a verlo. Aquí tenemos users dentro user card y ya no nos hace falta esta carpeta, así que la borramos. Bien, entonces dentro de user card lo que vamos a hacer es trasladar de user list esta sección de acá, la parte de la presentación, y va a ser un componente meramente representativo. Vamos a poner aquí todo esto y el user nos va a llegar por prop desde el padre. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a borrar los tests. ¿Cómo definir las props? O sea, los elementos que se le pasan al hijo desde el padre, que acá no se llaman props, acá se llaman input. Ponemos un decorador de input y acá le ponemos que vamos a recibir, o sea, no dos sino uno, un user que se va a llamar user, o sea, que es de tipo usuario. Ponerle un user y por defecto vamos a poner un nombre que va a ser nada y una edad que va a ser 0. ¿Y cómo se llama el componente? El componente se llama app user card. Vamos a quitarle la app y vamos a ponerle user card. Esto es preferencial de cada cual. Y acá nos importamos ¿cuál? El user card component. Ya podemos utilizarlo en nuestra template del app. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a app user list. Era acá donde teníamos que importarlo. Ponerle imports user card component, porque lo vamos a usar acá. Vamos a pasarle por la lista y vamos a renderizar, en vez de esto, vamos a renderizar el user card con las props. ¿Cómo le pasamos props? En React poníamos directamente el nombre del atributo y le pasábamos acá, por ejemplo, el arreglo. En Angular no lo hacemos así. En Angular lo que hacemos es, entre corchetes van todas las props de ese componente. Aquí están las props por defecto e incluso las props que definidas por el mismo componente salen casi siempre en la parte de arriba. ¿Qué le vamos a pasar? Vamos a pasarle el user. Como el user es de tipo user, acá lo dice, o sea, lo dice aquí, entonces no se va a quejar porque es lo que tiene. Y si hacemos ng-serve, acá los tenemos. ¿Que no me creen? Vamos a modificar un estilo. Vamos a ponerle que el div va a tener de background color un gris. Y aquí está. ¿Ven? Que cada componente es uno por separado. Ahora vamos a definir una última cosa, que sería cómo comunicar el hijo con el padre a través de eventos. ¿Se acuerdan esta gráfica? Bueno, pues esta gráfica ya pasamos por la template, ya pasamos por el estado muta la template, las props ya vimos que mutan la template. Ahora vamos al evento. El evento le vamos a pasar al padre data para que el padre vea qué va a hacer con esa data y modifique el hijo o el padre mismo obtenga ese dato. Por ejemplo, vamos a poner acá un botón que se llame cambiar usuario principal. En la lista vamos a tener acá vamos a ponérselo aquí, vamos a ponerle principal user, que va a ser de tipo user o null, y vamos a inicializarlo en null porque no lo tenemos, y vamos a ponerle en la template, vamos a ponerle un if si principal user, si existe el usuario principal, ponemos un span y le ponemos acá principal user.name. Solamente queremos el nombre. Y cuando le demos clic a los hijos, cambiar usuario principal, déjame ponerle acá usuario principal y vamos a ponerle un estilo para identificarlo. Vamos a ponerle background color blue. No tenemos ningún usuario principal. Vamos a ponerle como ejemplo, bueno, vamos a ponerle nombres por defecto. Vamos a ponerle que el nombre es Leo y el apellido, o sea, el principal user, ya no quiero que sea un user, vamos a ponerlo mejor que sea un string o null y va a ser por defecto Leo, por ejemplo. O sea, ya no hace falta ponerle aquí el principal user.name, simplemente voy a poner principal user y acá tenemos que yo soy el usuario principal. Vamos a cambiarle el texto, color, para que se vea mejor. Vamos a ponerle color white y el color black para que se vea bastante mejor. Dice que yo soy el usuario principal. Ahora vamos a quitarle que soy yo y vamos a ponerle que es null de momento y no hay nadie. Pero
Aquí tengo mi usuario, el de Carlos y el de Alfonso. Y cuando yo le dé clic en cambiar usuario principal, quiero que se muestre arriba quién es el usuario principal ahora. O sea, vamos a modificar este valor, pero no desde este elemento, sino desde este elemento, a través de un evento. ¿Cómo lo hacemos? Como mismo teníamos un input, vamos a tener un output. ¿Qué es el output? Lo que sale, o sea, del hijo. ¿Qué es lo que sale del hijo? Este output es lo que sale del hijo. O sea, ¿qué sale del hijo? Un string. El padre lo va a obtener, va a cambiar su prop y se va a renderizar de nuevo. Entonces, ¿cómo hacemos para que él suelte un string? Muy fácil. Ponemos acá el nombre del evento. Vamos a ponerle change user, change principal user. Así es el nombre de este evento. Yo quiero ponerle así. Y le ponemos que esto es un igual a un event emitter, o sea, un emisor de evento, y que va a emitir un string. Entonces me faltó poner el new aquí porque hay que instanciarlo. O sea, el output es igual a un nuevo emisor de eventos de string. No hay más nada, es así como se hace. No hay otra forma. ¿Y qué hacemos? Vamos a ponerle una función. Vamos a ponerle change user. Se va a llamar así. O vamos a ponerle, vaya, handle click, que es para cuando cambiamos el clic de ese botón. Y le decimos change principal user.emit. O sea, vamos a emitir, siempre es con emit. Acá tenemos otras funciones, pero emit es el que más vas a ver. Y acá le vamos a pasar el nombre de este usuario que estoy manipulando. Le hacemos clic y lo enviamos hacia arriba. Ahora, ¿ven cómo se llama este evento? Bueno, pues ahora nuestro componente userCard va a tener ese evento. Vamos acá a la template de userList y vemos que si ponemos la parte de los eventos, tenemos change principal user. Este evento dispara un string y ese string lo agarramos de esta forma. Y ahora solamente tenemos que ponerle aquí la función a la que se lo queremos pasar. ¿A qué función se lo queremos pasar? Vamos a crearnos una función acá que se llame change principal user. Esa función recibe un string, el nombre del usuario, recibe un string y le decimos principal user, o sea, igual a el name. Perfecto, entonces ese name lo agarramos en el componente y se lo pasamos a la función change principal user de nuestro componente. Y ya tenemos una comunicación padre-hijo. Pero se nos olvidó algo muy importante, y es que en el userCard tenemos que bindear esta función al clic del componente, que no lo tenemos. Ahora ponemos acá click y le ponemos handle click llamando a la función. Y ya, tenemos que yo soy el usuario principal, tenemos que Carlos es el usuario principal, y cuando le hacemos clic en Alfonso, ya tenemos que Alfonso es el usuario principal. Y ya básicamente eso, tenemos dominado el loop de los componentes del front. Ahora vamos a ver un poco el ciclo de vida de los componentes, que no sale en la gráfica porque ya es otro concepto, tengo que incluirlo. Y ¿qué vamos a hacer? Vamos aquí a user list y vamos a cambiarlo un poco. Ahora lo que vamos a hacer es irnos a JSON placeholder. En JSON placeholder tenemos un endpoint de usuario y vamos a renderizar el nombre al hacer render al componente por primera vez. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente forma. Vamos a borrarnos la template. Simplemente vamos a borrarnos todo esto. Y tenemos dos propiedades, que es si está cargando, que vamos a iniciarlo en true, y los usuarios que están en null de momento. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros queremos que este componente al iniciar haga un fetching de datos a JSON placeholder, coja los usuarios y los pinte acá. Entonces, para esto vamos a hacer una template, vamos a hacer un div y vamos a hacer un for acá, que por cada usuario de los usuarios vamos a pintar su nombre en un span, o sea, en un parf. Vamos a pintar el user, que como que es un string, entonces aquí aparece normalmente. De momento no tenemos nada. Vamos a eliminar el contador de la app para que no nos interfiera, vamos a comentarlo. Y de momento no tenemos nada, excepto de que si tenemos el loading, que no lo tenemos aquí, vamos a poner aquí if is loading, vamos a poner un span que diga loading, que mientras está cargando el componente, perfecto, está cargando, pero realmente no estamos haciendo nada. Ahora vamos a hacer que este componente al iniciarse dispare una petición HTTP a JSON placeholder y los pinte los usuarios, y luego el loading se haga falso. Para esto necesitamos implementar de la interfaz, esto es programación orientada a objetos básica, implementar onInit. OnInit es una serie, no solo está OnInit, está onBeforeUnload, onChange, onDestroy, entre varias funciones de ciclo de vida. Así es como se maneja el ciclo de vida de un componente. Entonces, tenemos que implementar una función que viene con la interfaz onInit, que nos dice que no la hemos implementado. Si apretamos control espacio, esa función nos va a salir acá.
onInit. Y lo que va aquí es lo que va a hacer este componente cuando se renderice por primera vez en la pantalla. Acá es cuando vamos a disparar la petición HTTP. Pero ¿cómo hacemos la petición HTTP? Angular nos provee una funcionalidad que es un patrón de desarrollo que se llama inyección de dependencias. Si quieren hago un video de eso en otro momento, que es un patrón en el cual nosotros podemos importarnos acá, por ejemplo, HTTP module, client module, y le inyectamos la funcionalidad a este componente de hacer peticiones HTTP. Básicamente es muy parecido a los custom hooks y podemos hacernos nuestros propios servicios y nuestras propias inyecciones de dependencia en el componente. Entonces vamos aquí en el constructor, le pasamos, definimos acá una variable privada que se va a llamar con guión bajo, es una convención de nombres de las variables privadas, se va a llamar HTTP clients, vamos a ponerle así, que es de tipo HTTP clients. Bien, entonces dice que no está inicializada. En el constructor le inyectamos la dependencia de esta forma, HTTP client, que es de tipo HTTP client, y él automáticamente asume que vamos a estar utilizando esta funcionalidad. Un poco difícil de entender al principio, pero es así. Y entonces le decimos que nuestro HTTP client de esta clase es igual a ese HTTP client. Básicamente es como solicitar este servicio que nos importamos acá en esta clase. Cuando lo solicitamos ya podemos hacer peticiones HTTP. Esto sería un equivalente, por ejemplo, a como decir use HTTP o use fetch en React, algo parecido a esto, pero en Angular se hace de la siguiente manera. Entonces en el ng onInit decimos this.http_client.get y le hacemos una petición a una URL que nos sale aquí, y esa URL es los usuarios de JSON placeholder, y entonces esto retorna un observable. ¿Qué es un observable? El observable es como una promesa, básicamente. O sea, me va a notificar de que esto ocurrió y eso va a retornar un observable, que es como si esto hubiese notificado a este componente que ya terminó de hacer el get. Y eso tiene varios métodos. Tenemos for each, pipe y subscribe. Vamos a ponerle subscribe, que es que cuando ocurra esta petición vamos a obtener una data y vamos a responder con un callback. Y ese callback es, y asumiendo que esta data es un arreglo, entonces lo que hacemos es data.map, y por cada user vamos a decirle, o sea, aquí tenemos que user es igual a data.map, y por cada user solamente queremos user.name. Y este any no va aquí porque este any sería el tipo genérico del subscribe. O sea, cuando hagamos la petición vamos a recibir un any que podemos tipar esto, pero no tenemos mucho tiempo, así que le ponemos any, le ponemos que se suscriba a la data, y cuando llegue la data, los usuarios de esta clase va a ser el data.map. Vamos a probar nuestro componente. Y aquí están llegando los usuarios. Pero ¿qué pasa? Que el loading no ha terminado. Y es que cuando terminemos de hacer esto, isLoading es falso. Y ya tenemos loading, me trae los elementos y acabamos. Y este es el ciclo de vida de los componentes en Angular. También podemos mover esto a un servicio, porque Angular tiene más conceptos que se los voy a dejar acá para que profundicen su nivel de conocimiento, y podemos utilizar la nueva documentación de Angular para guiarnos. Y acá en la documentación tenemos más conceptos, por ejemplo estos de acá, standalone component, tenemos cómo manejar formularios, cómo crear servicios, aquí tenemos lo del HTTP client, tenemos también testing, internacionalización, en fin, Angular es un ecosistema completo, un poco cerrado, pero completo para hacer aplicaciones web frontend. Si te agobian mucho la flexibilidad de React, pues Angular será tu mejor amigo a partir de este momento. Y si te gusta más la programación orientada a objetos, eres del tipo Java, C# o todos estos lenguajes tipados estrictos, también te va a gustar mucho Angular. Sigan expandiendo sus conocimientos, sigan programando mejor, y espero haberlos ayudado con esta guía de Angular. Nos vemos en el próximo video.